Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Centro de Estudios Contemporáneos. Mi nombre es Fernando Zapata Alejo y a nombre del grupo Zapata Costa, AC, de la colección de artes Zapata Costa, de revisados contemporáneos, les doy la más cordial bienvenida al Centro de Estudios Contemporáneos para este evento titulado Ágora, novelas sobre el narcotráfico en México, historia y teoría, para el cual nos acompaña muy amablemente el doctor Omar Nieto. Yo me siento muy contento de que haya aceptado la invitación y que esté esta tarde con nosotros. El evento será moderado por la doctora Tania Costayala, psicoanalista y artista visual, y a quien también le agradezco, por supuesto, al igual que a todas las personas que muy amablemente nos están viendo. Antes de... Muchas gracias y adelante, Tania. Pues, gracias por acompañarnos, por supuesto, al maestro Fernando Zapata Alejo, por la bienvenida, por presentarnos. Y pues hoy con el doctor Omar Nieto, un gusto tenerte por acá, con el Ágora, novela sobre el narcotráfico en México, historia y teoría. Un tema que, bueno, amplio, del cual tú pues has venido trabajando por diferentes costados. Entonces, bueno, pues leeré una semblanza curricular. Las personas que amablemente nos acompañan pueden escribir sus preguntas y comentarios en el chat del Centro de Estudios Contemporáneos y al finalizar este intercambio, este diálogo, pasaremos justamente a un intercambio con las personas que nos están acompañando. Entonces, bueno, Omar Nieto es maestro en artes, en letras latinoamericanas y candidato a doctor en letras por la UNAM. Es autor de Las mujeres matan mejor, del 2013, finalista del Premio Letras Nuevas de novela de Editorial Planeta, Teoría General de lo Fantástico, del 2015. Ha sido acreedor al Premio Nacional de Ensayo Literario Guillermo Bosé, Banda, y Fisiología del Olvido, del 2018. Tiene la mención honorífica del Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, 2017, en la categoría de cuento. Ha sido profesor de la maestría en literatura comparada de la Universidad Iberoamericana Puebla, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la Universidad del Claustro de Sor Juana, Escuela de Escritores de México, Escuela de Escritura Puebla, del TEC de Monterrey y de la Universidad del Valle de México. Ha sido antologado y publicado en Alemania, Austria, México y Estados Unidos. Y también, por supuesto, cabe mencionar que es músico, ¿no? Que también hay otra beta, otra faceta tan, pues, tan importante en la formación y en la trayectoria del maestro Omar, ¿no? Entonces, Omar, bienvenido. Pues el tema, tú lo has venido trabajando desde hace ya muchos años, no únicamente como parte de un interés propiamente en la investigación, ¿no? Sino también como una serie de búsquedas que, claro, van a tener un impacto en tu literatura, ¿no? Entonces, te invitamos a comenzar con esta mención sobre el tema, cómo es que vas encontrándote y desencontrándote también justamente en relación al narcotráfico en México, ¿no? Una vez más, bienvenido y adelante. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a Fernando, a ti, Tania, por la invitación. La verdad, estoy muy contento por charlar con ustedes y poder platicar de este tema que va a resultar ahorita un poco inédito en todo lo que he estado haciendo, porque es la primera vez que voy a presentar una teoría sobre de la literatura sobre narcotráfico en México. Yo había presentado una teoría sobre lo fantástico que ha tenido pues algún cierto impacto, ¿no? En el mundo teórico, académico y bueno, también de los lectores que gustan de ese género,
pero ahora me aventuré, ¿no? A tratar de meterme a las entrañas de algo que no existe. O sea, es decir, tengo estas malas manías de meterme en camisa de 11 varas. Y bueno, que cómo me encontré con el tema, primero, pues no puedo ocultar que durante mucho tiempo fui periodista, por ahí de muchos años, más de 20 años trabajé en medios de comunicación, también trabajé en cuestiones gubernamentales, etcétera, ¿no? Y también tuve una experiencia trabajando en la que ya no existe una secretaría que se llamaba de la Reforma Agraria. Trabajé muchos años, 4 o 6 años, y esto lo menciona Silvano, ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver ahora con lo que estoy trabajando con el tema del narcotráfico en México, porque resulta que toda esa experiencia que yo tuve yendo hacia las partes más alejadas de nuestra sociedad, de nuestra geografía nacional, que son los ejidos, las comunidades indígenas, los campesinos, las partes como más olvidadas, ¿no? Más atrasadas, en, pues en cuanto a infraestructura, olvidadas de la civilización, de lo que llamamos civilización. Resulta que ahí se ha enquistado el fenómeno del narcotráfico, de tal manera que en México el fenómeno del narcotráfico está muy, muy relacionado con el tema rural, ¿no? O con el tema suburbano. ¿Por qué menciono esto? Porque yo empecé a leer una cantidad enorme de crítica literaria, tanto teórica como periodística, acerca del fenómeno de la literatura sobre narco en México. Y me encontré que, que había una serie como de predisposiciones teóricas que tienen que ver con más con lo que vemos en los medios de comunicación, con con lo que está plasmado en la literatura en sí misma, al grado que se desconocía o se desconoce totalmente sobre la primera novela sobre narcotráfico, las primeras menciones sobre narcotráfico en la literatura mexicana, y todas estas menciones van hasta el siglo XIX. En cambio, en la literatura, en todo este entramado, digamos, crítico, más de la crítica que sale en los periódicos y en las redes sociales y en las revistas, pues sí, de crítica literaria, se aduce que es un fenómeno nuevo, que es un fenómeno que tiene que ver con la última guerra de Calderón, o la guerra de Calderón sobre el narcotráfico, que es en 2006, etcétera, y que a partir de ese año hay un boom de novelas sobre narcotráfico al grado de que las mesas de novedades de las librerías están repletas de novelas sobre narcotráfico en México. Esto es absolutamente incorrecto. Esto es absolutamente incorrecto a nivel literario. La novela sobre narcotráfico en México data de su primer novela tal como es, ya como un registro genérico, podemos llamarlo incluso genérico, con ciertas reglas genéricas, de 1967, y es muy significativo el año, porque el año siguiente, en el 68, pues sucede la matanza de Tlatelolco. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces a nivel social? De que a la hora que tenemos todo este imaginario y praxis de la utopía social comunista contra el capitalismo, en las calles, en los montes, en las selvas, en la Sierra de Guerrero, en Sinaloa, en Durango, etcétera. Tenemos también que está surgiendo una novela sobre narcotráfico que critica el fenómeno capitalista. Es muy interesante cuando empezamos a verlo como un fenómeno que empieza a decantar esta primacía del capitalismo como una especie como de amenaza a la vida misma, que es el negocio del narcotráfico ya como un negocio completamente establecido, siempre digamos marginal, pero que lleva los mismos condimentos de cualquier tipo de empresa legal. O sea, ¿qué quiero decir con esto, con empresa legal? Que a nivel subjetivo se habla de negocio, de nada es personal, de que del dinero, de que todos los ríos conducen al dinero, de que el dinero es el asunto más importante, que la gente tuerce
destino, mejor destino, con tal de meterse a la empresa criminal, ¿no? Entonces, cuando yo encuentro, digamos, estos acercamientos de la crítica literaria, que es, o sea, más bien va, yo a veces pienso que los críticos literarios más bien van al Sanborns y a partir de ahí empiezan a generar sus textos, ¿no? Por supuesto que eso es muy diferente al impulso que tiene otros centros intelectuales pues, del interés literario, que es ir a las librerías de viejo donde ya a veces esos libros ya no están en circulación desde hace mucho, o que tienen varias reediciones y te das cuenta que, como en el caso de la novela la primera novela sobre narcotráfico en México, que se llama Diario de un narcotraficante, de Ana Cabeba, es un seudónimo, tuvo gran cantidad de reimpresiones a lo largo de 50, ahorita ya más de 50 años, hasta alcanzar más de 70,000 copias a lo largo de varias décadas. Claro que en los años 70, en los años 80, se leía popularmente mucho más, ¿no? O sea, es decir, había tirajes populares muy grandes, ¿no? Claro que de estos temas que, digamos, ahora sí que viendo desde la élite académica, pues nunca importaron porque eran como parte del pueblo, hasta que se vuelve un problema social de grandes dimensiones donde tenemos miles de muertos y entonces volteamos a ver el fenómeno y nos damos cuenta que este fenómeno no es nuevo, ni siquiera remotamente es nuevo. Estoy mencionando medio siglo, pero en la investigación que espero que este año pueda publicar y la puedan leer, pues establezco que ya hay estos visos desde las novelas vanguardistas de Mariano Azuela, desde una novela muy vanguardista como La llaga de Federico Gamboa, que estamos hablando de los años 20, 30, y incluso en el siglo XIX, desde Astucia de Luis G. Inclán, donde se habla del tráfico de el tabaco, ¿sí? Esta novela maravillosa, que son casi 1000 páginas, son más de 700 páginas, nos habla sobre le llama así, los charros contrabandistas de la rama, ¿no? Y para nosotros ahora la connotación de rama, pues es marihuana, ¿no? Cualquiera que le dicen, oye, traes algo de rama, pues ya sabe, no viene a su mente tabaco, precisamente, ¿no? Y todas estas prohibiciones que ahora todavía estamos incluso debatiendo en nuestros ámbitos legislativos, o sea, son temas de plática desde el siglo XIX. Entonces yo en esta investigación empiezo a tratar de hacer una arqueología del fenómeno sobre el narcotráfico en México para desligarlo del fenómeno del narcotráfico latinoamericano que enseguida nos remite a Colombia. Ellos también deben tener una arqueología tremenda con respecto a la novela sobre narcotráfico y estoy segurísimo que no inicia tan recientemente como en algunos papers se menciona, ¿no? Como si también hasta los años 80, que ya que ya, digamos, el referente de Pablo Escobar generó una literatura sobre narcotráfico, digamos, masiva, pero estoy seguro que hay mucho antes de eso, hay huellas de eso mucho antes, igual que en México. Pero sí me aventé pues esa aventura, es una locura tremenda, porque había que ir a investigar y buscar libros que son mitos, o sea, libros donde se dice que hay una referencia y hay que irlos a buscar a librerías de viejo o en la calle o tirados o consultar con alguien y que de pronto te encuentras con una pieza que se está destruyendo para ver si ahí hay la referencia. Pero esa es la parte de lo que creo que no se hace, ¿no? En la academia. Es como si el trabajo de la academia fuera repetir lo que otros académicos dicen. Y en serio que yo me preocupé mucho cuando empecé a leer los papers sobre la literatura sobre el narcotráfico. Decían una serie de lugares comunes que eran errores que se repetían, ¿no? Al infinito.
pongo ejemplos claros, ¿no? Por ahí hay textos que dice que las novelas de Gonzalo Martínez son las primeras novelas sobre narcotráfico. Para nada, aparecieron en los años 90. Ya para esa época ya había como 30 años de otras novelas sobre narcotráfico igualmente importantes. El asunto de que tenemos como Elmer Mendoza como un pionero de la literatura sobre narcotráfico es erróneo también, totalmente, con todo lo que me cae bien Elmer, es pionero de una literatura sobre narcotráfico del siglo XXI, porque sus libros de cuentos, Cada respiro que tomas, etcétera, que son como crónicas, se menciona muy levemente. Él está mucho más preocupado por el tema de la violencia estudiantil del 68 en esos cuentos que mencionan como si fueran los primeros sobre la literatura sobre narcotráfico. Apenas si se menciona. En cambio, hay otros cuentos, por ejemplo, por ahí de los años 70, 74, que ya hablan de cocaína, ya hablan de bandas de cocaína, ya hablan de gente coludida con los narcotraficantes, etcétera, que son prácticamente 20 años antes de lo de Elmer Mendoza. Y partiendo de esta, que es la primera novela sobre narcotráfico hasta que sabemos ahorita, bueno, pues me fui a reunir incluso con el hijo del editor original que ya murió, para preguntarle sobre un problema que tenemos en la data de esa novela, porque muchos papers mencionan que es de 1962 y lo dan por hecho, ¿eh? Y yo he visto trabajos últimos de la Academia de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Academia Sudamericana dando el dato de que es de 1962, porque está en un paper que yo leí hace mucho, de un paper que salió como de una aula norteamericana. Y entonces dije, bueno, muy bien, vamos a buscar al señor Costamic, quien me recibe. No solamente me corrige el dato que yo mismo había escrito, sino que me regaló, y aquí les voy a mostrar, solamente hay 2 ejemplares de la primera novela sobre el narcotráfico en México. Es esta, y una la tiene él y otra la tiene su servidor. ¿Ok? Esta es la primera edición, que es de 1967. ¿Ok? Y fui cotejando con otras muchas ediciones y es exactamente la misma. Si hubiera una edición de 1962, habría que ir a buscar al hijo del señor Nacabeba, que también por ahí tengo su nombre. Acuérdense que Nacabeba es un seudónimo, que no, o sea, es muy reacio, vive en Culiacán, etcétera, pero es muy reacio a hablar sobre el tema, porque su papá fue amenazado de muerte y sufrió, digamos, ciertas cosas, porque tal como ahora no era tan fácil en los años 60 y menos en esa época hablar de estos temas. Entonces, habría que ir a corroborar si es que en Culiacán o en alguna ciudad de Sinaloa hay una versión anterior de 1962 y de ahí el dato de 1962. Pero hasta ahorita ni siquiera el editor lo sabe, ¿no? O lo niega. O sea, él dice que él no conoce ninguna otra versión anterior a esa. Es decir, que él incluso tuvo en sus manos el original. Luego es muy interesante que este mismo autor sacó una saga de 3 novelas, la de en medio, digamos, se iba a llamar Operación Cóndor, pero no se publicó nunca. Y el original fue robado en Puebla. Pero esa novela que no se publicó habría cambiado también la historia de cómo concebimos la novela sobre narco en México, porque esa novela habla sobre la guerra del gobierno mexicano contra los comunistas, contra el movimiento estudiantil, ¿sí? La represión de los años 70, 71, etcétera, mezclada con la persecución también del reacomodo del narcotráfico mexicano como lo conocemos ahora, es decir, de estos grandes cárteles, ¿no? El cártel de Sinaloa, el cártel de Guadalajara, que es previo,
todo este reacomodo está de la mano de esa famosa Operación Cóndor, es decir, que la Operación Cóndor, que era anticomunista, en realidad era una fachada de una operación antinarcótica, o más bien pronarcótica, porque es la que organizó el negocio, y de ahí empezamos a ver toda esta violencia tremenda a partir de los años 80, 90 y obviamente el 2000. Entonces, cuando de pronto se dice banalmente en la crítica literaria mexicana que es un fenómeno nuevo, que es un fenómeno editorial, que los autores se hacen ricos, que etcétera, etcétera, con este tema, me parece que están viendo más bien Netflix que sus bibliotecas, ¿sí? O sea, vayan a la biblioteca, ya no vean Netflix, o sea, ya no vean La Reina del Sur. O sea, están hablando de La Reina del Sur, no están hablando de Ana Cabeva. Todo este trabajo me llevó muchísimos años, aparte de que ya llevaba muchísimos años en ello, por intereses personales. Pero incluso mi propia novela, la de Las mujeres matan mejor, que se publica en 2013, es una historia que tiene ciertas raíces, conexiones con la realidad, algunas, obviamente el 70% es ficcional, pero algunas ciertas conexiones, algunos nombres que todavía bailan por ahí, ¿sí? Pero eso surgió de las primeras oídas que yo tuve de la creación de un grupo de narcotraficantes con formación militar que ahora conocemos que son los Zetas. O sea, los Zetas aparecieron, digamos, en el espectro del imaginario colectivo como en el 2007, 2009, una cosa así, ya muy clavado en el 2010, empezamos a mencionar su nombre, pero yo oí de ellos en el 2000, 2001, y esto luego me entero que fue por una especie como desmovilización que se hizo en el cambio de gobierno de los priistas a los panistas, en donde desmovilizaron a militares y los de plano los indemnizaron, ¿no? Pero eran la cúpula del ejército mexicano. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque el que haya sucedido más o menos en 96, 97, la erupción de este grupo que había participado también en la guerra antiguerrillera contra los chiapanecos, es decir, contra el zapatismo, degeneró, o sea, no estoy diciendo generó, degeneró en que tuvieras un grupo militar altamente entrenado en actividades anticomunistas que se volvieron los grandes capitalistas, los grandes empresarios militarizados del narcotráfico en la primera década del siglo XX. O sea, es decir, que en el 2006, cuando se declara la guerra de Calderón, ya teníamos un grupo que se había vuelto de perseguir a indígenas con ideas libertarias, con rifles, tanto de verdad como de palo, a esos mismos convertirse en la élite del negocio internacional de las drogas. Esto no es un fenómeno nuevo. Esto había sucedido en Colombia antes. Esto había sucedido con las FARC en los años 80, 90, evidentemente. Esta colusión entre los grupos militarizados, ¿sí? Que además los entrena el Estado, ¿no? O sea, el Estado colombiano, el Estado mexicano, el Estado norteamericano, y que terminan siendo los dueños del negocio. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque otra de las propuestas que hago en esta investigación es que no hay otra forma de explicar al fenómeno del narcotráfico como una enfermedad del capitalismo. Yo incluso aventuro un término que no quiero spoilearme ahorita para que lo puedan leer, pero aventuro un término que tiene que ver con esta decadencia del capitalismo, muy basado en todo, en esta en esta idea muy tan brillante de Gilles Deleuze acerca de derrames, el capitalismo que se transforma, este capitalismo esquizofrénico que todo el tiempo se está transformando, ¿no? Que es casi una enfermedad, como una especie, como un virus inteligente que aprende de sus propios errores, ¿no? Para seguir funcionando. Y entonces yo lo relaciono con el fenómeno del narcotráfico. De tal forma que yo creo que el narcotráfico va a seguir siendo un fenómeno que va a tener
que va a ir permeando todavía más las capas de las zonas que no había tocado antes el capitalismo, digamos, en general. Es decir, por eso mi novela se llama Las mujeres matan mejor, porque la incursión de las mujeres en este negocio, no como buchonas, eso es un lugar común. O sea, incluso hasta me cansa, o sea, cuando sacan ese tema y hacen ponencias y hacen coloquios sobre la buchona en el narcotráfico. O sea, pues sí, claro que hay chicas que se dedican a eso, pero es mucho más complejo, ¿sí? O sea, los aeropuertos están llenos de mujeres que introducen en su cuerpo paquetes, les llaman aguacateras, ¿no? Paquetes de cocaína dentro de la vagina o incluso de paquetes de heroína dentro del ano, etcétera, y que son las famosas burreras. Y hay un montón de sicarias y hay muchos grupos o células dirigidas por mujeres, o sea, etcétera. O sea, el fenómeno es mucho más complejo, mucho más interesante que esta caricaturización a la que ha abonado la crítica literaria mexicana, que es reducir el fenómeno bueno, es que en la portada de tal libro viene una buchona, o porque Kate del Castillo pues está muy guapa y vio al Chapo, ¿no? Y vienen sesudas reflexiones de esos publicadas en Gato Pardo, publicadas en el Universal, o sea, es abrumante, ¿no? Cuando el fenómeno social y literario es amplísimo. Y me voy a remitir por último a otra propuesta que hago aquí en esta investigación y que ya creo que está también rindiendo frutos allá en Colombia, van por ahí también en este último, en el coloquio que dirige en el Medellín Negro, en Colombia, Gustavo Forero, que no pude ir porque tuve un problema, pero iba a proponer estas ideas. Pero él también ya empieza a pensar en que tal vez el tema para explicar el fenómeno de la novela sobre narcotráfico estaría en hablar más sobre novela criminal, o sea, como una novela que no es que nació ahorita, sino viene de una tradición de rompimiento del marco legal, pero es muy interesante plantearlo de un punto de vista un poco más epistemológico, es decir, ¿qué es el marco legal? O sea, cuál es la moral social? ¿Sí? Perdón por el pleonasmo, toda la moral es social. Es decir, o sea, que nos lleva a decir esto es bueno y esto es malo, cuando si nos rebamos, por ejemplo, a Astucia de Luis G. Inclán, que se publica en 1865, las descripciones de la banda de traficantes de estas ramas tabaco, como la que está fumando muy deliciosamente y antojadizamente Fernando en este momento, ¿sí? Derramaban cantidades enormes de sangre. Era una guerra descomunal entre los contrabandistas de Astucia, ¿no? Del protagonista, con los cuerpos de dragones de del Estado mexicano. Estamos hablando de la época más o menos como de Benito Juárez, ¿sí? Y eran unos encontronazos y las descripciones son de un derramamiento de sangre casi idénticas que las novelas del narcotráfico del año pasado. O sea, yo en mi trabajo hago una comparación entre la descripción que hacía en 1865 Luis G. Inclán de una cierta escena donde hay halcones, describe la presencia de halcones porque ya viene el ejército y entonces los contrabandistas se echan a correr, pero también la gente empieza a hacer como de estos acercamientos y luego empieza la matanza y etcétera, con la descripción de un sembradío de goma de opio que describe Ana Cabeva en Diario de un narcotraficante en 1967, o sea, 100 años exactos, un siglo exacto. Hagan de cuenta que son 2 gotas de agua, ¿eh? O sea, son exactas. Entonces, aquí eso te lleva a reflexionar de lo que estamos hablando es una literatura del contrabando. En el fondo, la novela sobre narcotráfico es una novela sobre el contrabando. Y esto nos permite entender que entonces vamos a tener más novelas sobre narcotráfico
hasta que no haya legalización. Y quién sabe, porque una vez legalizando las drogas, incluso las más duras, al rato vamos a tener guerras de tráfico de agua o de, no lo sé, o sea, de cualquier otra sustancia prohibida, es decir, del mismo capitalismo. O sea, el capitalismo, como dice bien Gilles Deleuze, o sea, se nutre a sí mismo para seguir expandiendo. O sea, ¿por qué menciono el capitalismo? Porque en la base de todos los personajes de la novela sobre narcotráfico, lo que anima todas sus acciones es la despersonalización del acto capitalista de la oferta y la demanda. Si hay quien me la compra, pues yo la vendo. Y simplemente se va haciendo cada vez más descarnado, de tal forma que en efecto, las novelas de los años 90 sí son violentas, algunas bastante violentas, las del 2000 son muy violentas, las del 2010 son ultra violentas y seguramente las del 2020 van a ser muchísimo más más violentas conforme la sociedad misma se va despersonalizando. Entonces a mí me interesa mucho este tema porque tenemos entonces un tipo de novela que se enquistó en la tradición literaria mexicana, pero que forma parte como de otra realidad o de otra realidad literaria que no queremos tocar. O sea, es decir, como si no existiera, o sea, como si 100 o 150 años de novela de este tipo no existieran. Pero perdón, existen. Yo ahí en el trabajo hago una lista de todas las novelas sobre narcotráfico hasta el año 2000, antes del 2000, porque después del 2000, pues lo más fácil es ir pues, al Summers o al Gandhi, a la Gandhi, y pues ahí irse anotando, o son novelas que puedes conseguir fácilmente en internet. Pero hay una buena gama de novelas muy interesantes antes del año 2000. Es decir, hay algo que me interesa mucho que es, y este tipo de novela ha generado formas literarias, digamos, particulares, o son novelas policíacas, que es otra de las grandes, como, es que no quiero decir mentiras, pero es como de los grandes hierros o facilismos con los que los críticos literarios mexicanos se suben al tema, y entonces dicen, ah, pues es que es una novela neopolicíaca. Es absolutamente disparatado. O sea, si te agarras 3 novelas tal vez, pero ni fue así, ni sigue siendo así. Es un enorme híbrido de muchos géneros, en donde incluso hay novelas donde está mezclado ya lo fantástico, que aquí es donde entra el otro tema, ¿no? O sea, novelas sobre narcotráfico con vampiros, con hombres lobo, y hay una novela gráfica que a mí me encanta. Ah, por cierto, no venía preparado, pero aquí está. Se llama Narco Cyborg. No, de verdad que no lo tenía preparado. Lo que pasa es que hablé de esto con un alumno. Que es una novela gráfica de 2012, sale la primera vez. 2012, ¿eh? O sea, es que esto no crean que es nuevo, ¿no? Que le hace un chico, Evaristo Lugo, que es una mezcla de, digamos, toda esta asunto como narco del movimiento alterado, que le llamamos, ¿no? Pero mezclado con qué pasaría si llegamos a un cyborg que en lugar de tener un brazo con mano biónica, ya tiene integradas las metralletas y se vuelve el peor sicario de todos. Entonces es una novela muy sangrienta, ¿no? Con imágenes que van mezclando los dos imaginarios. O sea, el imaginario del cyberpunk y el imaginario de, pues, de la violencia sobre narcotráfico, ¿no? Muy interesante, pero entonces ya estamos muy lejos de hablar de la buchona, de hablar de que el narco es solamente del norte, de que las mesas de novedades están llenas de novelas sobre narcos. No lo encuentras, le tienes que escribir al chico y el chico te lo manda por correo electrónico, te lo manda por DHL. Y hay un montón, pero un montón de interesantes formas diferentes formas de relatar un fenómeno que todos conocemos.
es como si los escritores de la literatura sobre narcotráfico estuvieran conscientes de que el tema lo conocen todos, todo el mundo sabe qué es el narcotráfico, pero el reto está en cómo lo cuentas de una forma distinta, ¿no? Y ahí tenemos una de las grandes novelas de todos los tiempos sobre narcotráfico en México, que es Contrabando, de Víctor Hugo Rascón Banda, ¿no? Que además no, no la alcanzó a ver publicada porque murió algunos meses antes, me parece, o si no es que en ese mismo año, y que aparece en 2007, que también es otro de estos errores, ¿no? Que uno a veces dice que cuánta banalidad, perdón, 2008, que aparece en 2008 en Editorial Planeta. Mucha gente asume que porque sale en Editorial Planeta es porque es una novela comercial, etcétera, pero resulta que esta novela ya había salido a la luz pública en 1991, ganándose el premio Juan Rulfo de primera novela, solo que no fue publicada por X razones de tipo cultural, político, editorial, personal, etcétera. Sale hasta 2007, pero 2008. Pero entonces, como emerge en medio de la guerra sobre el narcotráfico de Calderón, la crítica literaria mexicana asume que esto es como parte de un boom. O sea, cuando apareció muchísimos años antes. Y ese es el tipo de hierros que hemos ido arrastrando, ¿no? Otro de las grandes novelas sobre narcotráfico antes de los años, del año 2000 es Juan Justino Judicial de Gerardo Cornejo. Hay un premio literario mexicano que ahora lo ganan los jóvenes y no saben que este es uno de los principales escritores de narcotráfico de todos los, quizá ever, ¿sí? Junto al gran César López Cuadras, ¿no? Esta es otra de las grandes novelas, la novela inconclusa de Bernardino Casablanca, y si quieren termino diciéndoles un poco la anécdota de las dos. Es sumamente interesante. Lo interesante de la novela de Cornejos es la edición original, porque ahora la Universidad de Nuevo León, creo que Aldo, una editorial más reciente, un poquito más hipster, sacó, qué bueno, en 2015, una reedición más cuidada, ¿no? Con un papel literatura, entonces ahora sí la leemos porque tiene papel literatura, ¿no? Aunque sea exactamente lo mismo. Y como tiene la portada así en papel mate, ¿no? La caída de tinta es mate y eso pues ahora sí la leemos, ¿no? Pero la original no, porque es del pueblo, ¿sí? Salió en Selector. Sí, eso es así como por los camiones de ahí de la central de Tasqueña, es la misma, es la misma, ¿sí? Solo que una viste y la otra no viste, ¿no? Es otra de las cosas que yo no comprendo a veces, pero bueno. El caso es que es muy interesante. Esta novela está escrita por lo menos a tres voces, una novela polifónica, donde Juan Justino Judicial es un cuate que los campos de Sinaloa es jornalero, etcétera. El caso es que es cooptado por los judiciales de esa época para que pues empiece a entrarle al jale, ¿no? Al jale del narcotráfico. Pero este chavo sufrió mucho el bullying en su infancia, en su juventud, porque nace lo que llaman allá chinclán, es decir, le falta un testículo, y para probar su hombría toda la vida lo están chingando, entonces él acumula un odio muy, muy fuerte, ¿no? Con respecto a este bullying, porque pues, no es suficientemente hombre. Entonces, cuando le ofreces la primer chance de meterse a la policía judicial, traer pistola, etcétera, pero además ni siquiera es policía judicial, es una madrina primero, pero andar a como ejercer el poder, entonces se vuelve totalmente sádico, se vuelve sádico en serio. Entonces es una venganza muy interesante desde el punto de vista de la teoría de género, de cómo esta violencia del narcotráfico tiene que ver con estas violencias machistas sufridas por hombres y por mujeres con una violencia inusitada. Entonces este cuate cada vez que agarra a narcos, siendo él el Estado, se dedica a castrarlos. Entonces ahí, o sea, ya no es pegarles, ya no es golpearlos, es castrarlos. Ah, caíste de este lado, ahora vas a sufrir lo que yo sufrí. Y entonces le apodan Teniente Castro.
Y este cuate empieza a subir y a subir, a subir, hasta que llega un momento en que lo entrenan el ejército, y el ejército lo vuelve todavía más sádico. Y lo que tenemos en esta gran novela es que se cuenta con la voz del corrido que le hacen los narcos de la zona, diciéndole de su mala fama y de su mala madre, ¿sí? De este cuate, y él contrata a su vez a un escritor para que escriba cómo fueron las cosas, no como lo dice el corrido. Y entonces tenemos como tres voces donde es lo que sucedió, lo que dicen que sucedió y cómo fue realmente. Una cosa así. Tenemos como voces que se van contrastando y que se van mezclando de una forma impresionante. O sea, es decir, Cornejo era realmente un escritor de altos vuelos, ¿no? Y que es poco leído en esta clave, ¿no? Es extraordinaria. Y bueno, pues no la leen los críticos literarios, pues porque pues, la contraportada parece comercial, ¿no? Bueno. Y luego esta sí la leen porque pues la sacó Arlequín y vienen con papel ahuesado, ¿no? Y tiene su aire y todo este rollo. Y aparte hay una Pacífico, ¿no? Entonces, como ahora ya toman Pacífico, hace 20 años no tomaban Pacífico porque era del pueblo, solamente los que en las cantinas de mala muerte se tomaba Pacífico, pero hoy está ya hipsterizado, entonces ahora sí leemos las novelas que traen Pacífico, ¿verdad? Pero aquí también la historia de López Cuadras es muy, muy padre, ¿no? Muy, muy hilarante, muy divertida, porque es la novela de un chavo, de Bernardino Casablanca, que es como un pequeño traficante de cocaína. Digamos que tiene ahí su historia, está muy interesante, pero la historia la cuenta un estudiante de literatura, que para mayor diversión y gracia para nosotros, amantes de la literatura, es alumno de Truman Capote. Ha tomado cursos con Truman Capote en Estados Unidos, Nueva York, tal, y un día le dice a Truman, oiga, Truman, pues como le prometí, yo sé que le gusta el béisbol de las grandes ligas, para que vaya a ver realmente lo que es el béisbol de verdad, lo invito aquí a Guasave, sí me parece que es Guasave, a ver un partido, no me hagan caso de los nombres de los, pero digamos, zaraperos de Saltillo contra los tomateros de aquí al estadio local con unas cervezas que son las mejores del mundo, no como las que toman en Estados Unidos. Y con unos mariscos que sí son mariscos, no como los que comen en Estados Unidos. Y entonces lo invita y Truman Capote, que está harto de la fama, del asedio, de A Sangre Fría, pues va y pues, ahí están tomando y tal. Y entonces este chavo, su intención es crear una novela que llegue, tenga los alcances extraordinarios de la novela de non-fiction de Truman Capote, y pues como no queriendo la cosa entre cerveza y camarones y aguachile, pues le va preguntando, es que, ¿qué cree? Aquí también hubo un asesinato como que usted cuenta, solo que es de un contrabandista de cocaína que se llama Bernardino Casablanca. ¿Usted cómo le haría? ¿Usted cómo contaría? ¿Pondría primero esto, pondría el otro? Y el otro le va dando ciertos consejos y el cuate va y lo escribe y va armando una novela como a la usanza de A Sangre Fría, pero que trata sobre un narcotraficante local. Esta novela es del 93, si no mal recuerdo la edición original, ¿sí? 93, 96, ¿no? Fue 96, ¿sí? Editada por la Universidad de Guadalajara, y luego ya salió pues, en el 2007 de nuevo. Pero, es decir, el tema ya nos lo sabemos todos. La cuestión es cómo lo vamos a contar, y de eso se trata la novela sobre narcotráfico en México. Para concluir y no cansarlos y no aburrirlos, lo que yo propongo es que tenemos una, una, una nueva, no voy a hablar de nuevos, una tradición a la cual no hemos volteado. Yo ya acabo de publicar un paper, un capítulo entero de esta recopilación que hizo la UNAM Filológicas. Hizo una revisión que se llama Historias, Literaturas en México,
que es un recuento de todas las tipos de literatura que no entraron en el canon en la historia de nuestra literatura nacional. O sea, desde el siglo XIX, es más, desde la crónica de la de la conquista, hasta recientemente, lo más reciente, todas las literaturas queer, todas las literaturas sobre gays, sobre feminismo, sobre la guerrilla, todas esas literaturas que decimos que creemos, o más bien, que queremos creer que no existen, son las que en ese volumen, esa investigación que dirige, por cierto, entre otros, Mónica Quijano, me parece que es de una trascendencia enorme. Es decir, volvemos a plantearnos la historia de nuestra propia literatura para entonces decir, pues no incluimos esto y no incluimos el otro. Es decir, que nuestro canon fue bastante excluyente y lo sigue siendo. Y se sigue haciendo desde la crítica literaria diaria, o sea, la que aparece en periódicos. La que dice, aquí no existe esto, no existe el otro. O esto entra y esto no, si entra y esto es lo de moda de ahorita, o decir que es de moda de ahorita y luego olvidarlo para siempre, ¿no? Y ese tipo de cosas. Yo lo que noto, pues, por ejemplo, estoy sorprendido, lo último que tengo es que el año pasado, creo, un chico de Chiapas acaba de publicar una novela que tiene que ver con el narcotráfico, de un lugar donde personalmente pude constatarlo, ¿no? Yo fui bajado del taxi a punta de metralleta, porque pensaban que era un narcotraficante, pero simplemente fui a visitar allá a grandes amigos, en San Juan Chamula. San Juan Chamula ya es un centro de narcotráfico tan peligroso como los del norte, y sus casas pasaron de ser de estas chozas de las etnias Tzotzil, espero no estar diciendo mal, o sea, a hacer como una especie como de réplicas en pequeño de las casas de Culiacán, que son así como neorromanas, ¿no? Así con arcos y no sé qué, y ves unos camionetones como si estuvieras en Guasave, ¿no? Entonces esa transformación social ya también tiene una novela, me encanta la idea, voy a conseguirla, que la saca un chico, me acabo de enterar, ¿no? El nombre tiene algo que ver con los murciélagos, que me gusta mucho el nombre, ¿no? Bats, en maya se dice murciélago, y voy a buscarla. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que van a seguir saliendo, no en la mesa de novedades de Samur, señores, sino en editoriales independientes, en fondos editoriales municipales, en línea, en novelas que solo se quedan allá en las centrales camioneras, ¿no? Ah, no, perdón, en las centrales camioneras, ¿sí? Ahí va a seguir saliendo esta literatura, ¿sí? Claro que no va a llegar pues a los cubículos de ciertas universidades, ni tampoco va a llegar regalado a las mesas de los críticos literarios que con mucha desfachatez confiesan que solo leen lo que les mandan las editoriales independientes. Pues compren sus propios libros, chicos, ¿no? O sea, digo, hay que invertirle un poquito ahí a cuando te dedicas a algo. Entonces, hay que ir a buscar, o sea, no es fácil, no está establecido, y tal vez esta sea una de las primeras investigaciones que trata de ir así al fondo, ¿no? Por eso el inicio de la charla era historia y teoría, ¿no? O sea, buscar la historia y la teoría de este tipo de literatura sobre narcotráfico, que insisto, las primeras menciones están desde ya hablando de mafias, ¿no? Por cierto, la primera gran capo de la literatura mexicana fue una mujer, ¿no? La Nacha Jasso, hacia los años 22, 27, 28, ¿sí? Y luego la otra gran capo, así como ahora buscan al Chapo y está ahí agarrado, ¿sí? Igualito, pues también fue Dolly Esteves, ¿no? Ahorita yo en la investigación también pongo 5 o 6 grandes
la abuela de Caro Quintero, que ahora está libre, Manuela Caro, pues era una gran capo, ¿no? O sea, este cuate no salió tampoco de la nada, o sea, todas esas narrativas, digo, habría que cuestionarlas. Y mucho menos podríamos analizar este fenómeno simplemente a partir de lo que, del fenómeno audiovisual, como también otras investigaciones, incluso de doctorado, ¿no? Que yo he visto, que se han publicado y que le han hecho gran revuelos porque están en editoriales bastante hipsters, pues no se les cuestiona, pero esas explicaciones sobre el fenómeno son más basadas en lo que sucede en la tele, en la pantalla, que lo que sucede en la literatura. ¿Ok? Y bueno, pues eso es como la charla. Tenía un texto, pero creo que ya no hizo falta mostrarlo, sino que ya me fue. Oh, pues muchas gracias, Omar. Es sin duda un tema que va a dar para mucho, ¿no? Algunos, bueno, le enviamos saludos a Fabián Sánchez que nos está viendo. Jesús Piñón escribe gran trabajo. Verónica Alejo, saludos al doctor, gracias por la información. Saludos a la maestra Ana Lilia Rudelas, a Juan Pablo Gutiérrez, a Verónica Mata, a Fabio Ricaño, que también nos está viendo. Martín Tonalmeyotl escribe, el autor se llama Miquel Ruiz y la novela se llama La ira de los murciélagos. Miquel claro también sí. es un gran ensayista. Magnífico. Y no lo conozco personalmente, pero me enteré de su trabajo y estoy muy interesado. En cuanto pueda voy a conseguir su novela. Me parece algo interesantísimo y todo ese violencia que este capitalismo feroz, sanguinario, ha permeado ya en las comunidades indígenas, no solo en Chiapas, en cualquier parte, en Chihuahua, en donde quieran, en Oaxaca, etcétera. En Guerrero es la raíz del asunto, ¿no? O sea, en Guerrero es la raíz del asunto. Los sembradíos de goma de opio están en las cañadas, donde están los amusgos, donde están los yopes, los nahuas, donde están en la montaña de Guerrero, o del otro lado están en la región de la costa grande o de la sierra. O sea, esto no solo ha cambiado el espectro social, sino, como estamos diciendo, está cambiando el espectro literario de una forma radical, ¿no? Me ha tocado ser jurado en concursos del estado de Guerrero y de pronto ya llegan esos trabajos donde ya no es la novelita ahí urbana del narco, qué chistoso, como tipo Netflix, ¿no? Son unas historias tremendas que suceden en la sierra, en la montaña, en la costa grande, en la costa chica, en la región norte. Entonces eso es bien interesante como fenómeno literario y ya no hablemos como fenómeno social. También Saludos a Martín Martín. Tonalmeyotl escribe, Oyomar, en lengua náhuatl a los animales, principalmente toros, que solo tienen un testículo, también les llamamos chiclán. Chiclán, fíjate, así lo nombra justamente Cornejo. Chiclán, esa es la palabra que usa. Dice, nació Chiclán, por aquí está subrayado. Sí, bueno, pues qué padre que me lo mencionen, Martín. Quiere decir que también ahí está la raíz náhuatl, ¿no? Gracias. Sobre lo que vas planteando, Mar, en relación al narcotráfico, en vínculo fundamentalmente con el contrabando y que tiene que ver con lo prohibido, es decir, con lo ilegal y en ese sentido una noción de legalidad que ya nos va situando en un ambiente de la constitución de una relación política, ¿no? Y que en donde se empieza a jugar en gran medida una cercanía con aquello que se puede transgredir, digamos, ¿no? Y ciertas pautas para la transgresión de esa normativa, ¿no? Vas mencionando esta diferencia que hay en esto que ubicas tú en tu trabajo como una arqueología del fenómeno del narcotráfico en México y hay cambios. Tan es así que hay
un conjunto de textos que no habían sido visibilizados por algunas coordenadas de orden político, también de distribución, editoriales, etcétera, pero que llegamos a un momento en donde tenemos este tipo de historias como un producto lucrativo y señalas que hay una diferencia entre leerlo y lo que ocurre en Netflix. Y un modo de preguntar en relación a esto, que en Netflix lo que se muestra tiene como punto de anclaje un guión. O sea, es decir, hay un trabajo en el campo literario a partir del cual se presentan, en este caso, series, ¿no? Entonces, ¿cómo estás ubicando esta mención de lo que aparece en las series con ciertas intenciones, con una sobreexposición, con un cierto romanticismo incluso, o sea, con todo eso que podríamos también ya entrarle, pero que debajo tiene justamente un guión y que ese guión ya está planteándonos en un ambiente literario, ¿no? Sí, mira, yo creo que la responsabilidad que tendría que tener la crítica y la teoría literaria justamente es deslindar. O sea, deslindar el fenómeno cultural del narcotráfico eh, con lo que sucede en las series y en las películas, porque evidentemente se tiene una intención de penetrar mercados, ¿no? O sea, es decir, como tú lo dijiste, es un producto capitalista, ¿no? Es un producto de mercado. Y funciona así, ¿no? El problema es que no solamente romantiza, a mí me preocupa más que normaliza, ¿no? Normaliza, lo banaliza y entonces pareciera que fuera tan simple. Sin embargo, la literatura sobre el narcotráfico me podría aventurar a decir que en un 90% o más, casi el 100%, salvo algunas excepciones, es una crítica tremenda al fenómeno del narcotráfico. O sea, incluso la última corriente sobre el narcotráfico de esta última década, de los últimos 5 años, se ha volcado hacia darle voz a las víctimas, ¿no? De este fenómeno del narcotráfico. O sea, cada vez la novela sobre el narcotráfico va más sobre las víctimas del narcotráfico que sobre los victimarios, lo cual no creo que tenga que ser una en lugar de la otra. Yo estoy en contra de eso. ¿Por qué? Porque es un fenómeno. O sea, son dos polos del mismo fenómeno. No podemos como maniqueamente ahora decir, bueno, solo hablemos de las víctimas, y con un anhelo de justicia, porque publicar un libro que habla sobre el sentimiento de las víctimas, o sea, no restituye el problema, ¿no? ¿Qué podría restituir el problema? Pues entenderlo, por ejemplo, en el caso de Juan Justino Judicial, queda clarísimo, no las motivaciones, sino cómo la sociedad torció a este personaje para que se volviera el ente sanguinario que es. Y muchas de las novelas sobre narcotráfico es meterse a esos, digamos, esquemas que subyacen en la sociedad, ¿no? O sea, estos mecanismos de la sociedad desmontan el mecanismo social del negocio del narcotráfico. Quiero mencionar, si me permiten, para responder ahí, Guerra en el Paraíso de Carlos Montemayor. Es una novela que la estoy proponiendo también como una lectura que tenga que ver con el tema del narcotráfico. Aquí yo sé que quienes me están leyendo pegaron un grito diciendo, pero ¿cómo? Si es la novela canónica o la más importante sobre la guerrilla en México, en efecto. Pero hay unas menciones a lo largo de la novela, incluso del propio Carlos Montemayor en entrevistas, donde ya vincula desde los años 70 el narcotráfico con el ejercicio de la guerrilla, es decir, cómo el ejército mexicano desmontó a la guerrilla para que penetrara el narcotráfico. Entonces, lo que yo creo que sucede es que si lees novelas sobre narcotráfico literaria, te vas a encontrar con algo que tiene muy poco de romántico. O sea, es realmente un cuestionamiento tremendo desde lo estético, desde el discurso estético, del entramado social en el que vivimos como país, ¿no?
incluso más allá, o sea, incluso de cómo fue conformada la nación mexicana, ¿no? O sea, estas ideas, este imaginario, esta idea que ahora se nos repite a diario de conservadores contra liberales, es una idea del siglo XIX que se lleva a las últimas consecuencias en la guerra anticomunista y que ahora te das cuenta que también es un tema como de que pues el capitalismo sigue por más que los discursos digan lo contrario, ¿no? O sea, la gente sigue, o sea, metiéndose a este negocio no como negocio, sino como la única forma de vida posible para sobrevivir al capitalismo. Entonces, me parece que toda la literatura sobre el narcotráfico va por ahí. Y por otro lado va el discurso audiovisual que tiene una intención comercial. Pero no hemos hecho esta separación. Se sigue igualando, ¿no? O sea, yo leo una crítica literaria sobre cualquier novela de narcotráfico y dice lo mismo. Dice exactamente lo mismo. Dice que es un negocio y que es romantización y que es normalización de la violencia. O sea, eso es como un argumento así como unas llaves que se la meten y se la ponen y a cualquier tipo de, o sea, cualquier tipo de, sí, de producto, pero también cualquier tipo de, de obra literaria. O sea, como si fuera un cliché ya hecho, ¿no? Y perdón, cuando te pones a leer todas esas novelas una por una y haces un análisis, te das cuenta que al contrario, la novela sobre el narcotráfico implica la crítica al sistema capitalista contemporáneo. Por eso me parece trascendental. Fernando Guillermo Llanos Guzmán escribe la figura de lo ilegal, legal, en una sociedad ficcional eh, es narco contrabando de todo, hasta la misma normativa de concebir el imaginario social. Totalmente de acuerdo. O sea, también es una forma de control, ¿no? O sea, me gusta mucho tu comentario, Fernando, ¿verdad? Creo que sí, Fernando. Sí. Porque en efecto, al pasar al imaginario colectivo, entonces es una forma de control. ¿Qué es lo legal y qué es lo ilegal? Y justificamos, los famosos marcos de guerra de las que habla Judith Butler, ¿no? O sea, como el marco de guerra es lo legal y lo legal, pues justificamos que haya matanzas. ¿Cómo es posible que no nos duelan que lleguen y rafaguen a una familia entera o que haya fosas por todas partes? Porque nosotros como sociedad estamos creando el marco de lo legal y lo ilegal. En ese marco matan a las personas. ¿Sí? Eso es lo que deberíamos estar pensando. Eso es a lo que nos debería estar invitando la crítica literaria. No si está en Sambors o no está en Sambors un libro. O si lo está publicando una editorial hipster o una editorial popular. Me parece que nos estamos yendo por las ramas. ¿Sí? Es bien interesante lo que él dice, porque entonces entre esta dicotomía legal y ilegal es donde creemos el marco de guerra. En ese sentido, pensando que tendríamos con el capitalismo, que también, bueno, es una forma que se va transformando y que va mezclando todo lo que le conviene, digamos, para mantenerse y operar, ¿no? Tendremos un planteamiento a partir del cual el capitalismo constituye subjetividades distintas, ¿no? Y esas subjetividades tienen que ver con ciertos posicionamientos en relación a, digamos, el ámbito de lo social, de la dinámica de la cultura en su sentido más amplio, ¿no? Si lo pensamos desde ahí, lo que estás mencionando entonces apunta a que la literatura tendría el encargo de plantearse, incidir en la configuración, lo voy a decir así, en la configuración moral de los sujetos. No creo así. O sea, no plantear, es que la literatura no plantea respuestas, plantea preguntas.
Lo que sí creo que la literatura tendría que hacer, y lo hace, si esta literatura sobre narcotráfico de la que estoy hablando lo hace, es plantear esas preguntas. Cuando yo creo un personaje que es complejo, entonces desmonto el discurso oficial, ¿no? Que es muy simple que alguien agarre, que porque escuchó a un grupo de banda, agarró una pistola y se fue a la sierra a montarse en una camioneta, ¿sí? Eso es un discurso que le conviene al Estado, ¿sí? Porque, o sea, banaliza absolutamente el fenómeno no es así, ¿sí? Y me encanta que la literatura, este tipo de literatura seria, de autores serios, que además forman parte, muchos de ellos, de nuestra mayor inteligencia, hablo por ejemplo de Yuri Herrera, ¿no? Entren a estos temas tan profundos, desmontando estos discursos, que, insisto, estamos confundidos porque se reproducen en los medios de comunicación. Pero la literatura no va por ahí, tiene su propia agenda y sus propios tiempos, ¿no? Y es un ente de largo alcance. Entonces, más que sea moral, para responder tu pregunta puntualmente, más bien es plantear las preguntas sobre la moral del momento, ¿no? Eso sí. Sí, me parece que esta cuestión del narcotráfico, para la mayoría es claro que pues la sustancia es una parte, ¿no? O sea, está la referencia justamente a secuestros, incluso fruta, el territorio, etcétera, ¿no? Órganos, en fin. O sea, es muy amplio, ¿no? Probablemente pienso en una periodista, Anabel Hernández, que ha documentado cómo también los grandes capos están como empresarios, ¿no? Incluso se sientan a palabrarse con otros empresarios, ¿no? Para venta de leche incluso, ¿no? Y otros productos. Te lo comentaba justo por esta indicación de que la literatura pareciera, en lo que comentas, como tener un cierto encargo de generar estas preguntas sobre lo que ocurre y no únicamente pensando que esta sería mi idea sobre la literatura, que cuenta historias planteándonos toda la complejidad que implica contar de un modo, pues, muy, digamos, con ciertas herramientas, una historia, ¿no? O sea, que no necesariamente la literatura tiene que llevarnos a una reflexión moral o a un cambio de posición, sino que sería algunos de sus efectos, eh, pero de entrada, pues parece que su disposición quizás sea otra, ¿no? Y en ese sentido pensaba en que esta beta que tú vas tomando sobre el capitalismo con Gilles Deleuze, en este planteamiento sobre cómo se va pues armando una subjetividad distinta y que quizá específicamente en cuanto al consumo de sustancias, tal vez estemos hablando de algo distinto cuando señalamos las puertas de la percepción con Huxley, por ejemplo, o el asunto de la ayahuasca con un ritual, o el consumo en ciertas festividades, o en una praxis comunitaria, o etcétera, a lo que va ocurriendo en un escenario en donde el consumo tiene que ver con olvidar, tratar de olvidar el hambre, la imposibilidad de tener un lugar donde dormir, la violencia sexual, la violencia del olvido del otro inmediato. O sea, quizá haya una diferencia, ¿no? O sea, en cuanto a estos ambientes en donde ciertas, bueno, así como lo mencionas, como ciertas clases, ¿no? Más privilegiadas por cómo lo sitúas, tienen acceso al consumo, pero no, quizá más bien estamos planteándonos un ambiente en donde el consumo está ya en personas de 5, 6 años, 7 años, y no necesariamente por abrir las puertas de su percepción, ¿no? Claro. Mira, ese tema ya también ha sido tocado en la historia, la historia del narcotráfico y en la historia de la literatura sobre el narcotráfico. Hacia los años 40 hubo un experimento, esto lo sabe mucha gente, de Jorge Segura Millán y Salazar Viñegra, que eran dos médicos, pero voy a parar para enseñarles también, porque
porque el libro es difícil de conseguir. Este libro lo tendría que leer todo el mundo. Se llama Marihuana, ¿sí? Fue escrito en los años 40 la primera vez y solo hay una reedición del 71. O sea, tiene 50 años este librito. Claro que no lo venden en Sanborns, ¿verdad? Hay que irlo a buscar a algún lado. Este libro es muy interesante porque forma parte de la única vez en que el Estado mexicano hizo algo distinto con respecto a la guerra contra las drogas. Es decir, que el Estado mexicano vendió las drogas, las suministró, no las vendió. Las suministró de forma médica. Fue un proyecto cardenista en el último año de Cárdenas que no fructificó porque a Estados Unidos no le gustó la propuesta. O sea, literalmente ahí hay una documentación donde dijeron, paren esa cosa. ¿Por qué? ¿Por qué parar la cosa? Pues porque no le convenía a Estados Unidos. O sea, es decir, paras el sistema capitalismo, el sistema capitalista, y tampoco le gustó a, a la gran capo del momento. Dame un segundito. Bueno, a la gran capo del momento tampoco le gustó el experimento. Ahí yo menciono, voy a mencionar en este trabajo, la Chata, ¿qué se me fue su nombre? La famosa Chata, que era la gran capo, o sea, el Chapo, como el Chapo de ahora, ¿no? No le gustó, incluso mandó algún artículo a los medios de comunicación diciendo casi que quería matar a Segura Millán y a estos doctores porque le habían quitado el negocio. Porque lo que propuso era que tú, si eras un adicto, entonces tenías que ir a salubridad, a darte de alta, te daban una credencial y en salubridad te iban a poner en observación para darte tu dosis y tratar de desintoxicarte a lo largo del tiempo. Es decir, si te daban, por decirse, 1 gramo de cocaína, eh, eh, te iban a tratar de ir dosificando cada vez menor para que desenchufarte, ¿no? Pero ellos te iban a proporcionar la droga, es decir, lo que querían es que no anduviera en las calles porque comenzaba ya en los años 40 a ser totalmente ya incontrolable. Y este cártel, el cártel Doris Esteves, ya era tan grande que tenía órdenes de aprehensión del FBI, ¿sí? También en Canadá, o sea, era algo mundial. O sea, esto no apareció en 2006, perdón que insista, ¿sí? Y cuando ves también toda, todos los periódicos de la época tienen exactamente las mismas cabezas que las de ahora, ¿no? Etcétera. ¿Qué te quiero decir? Que este experimento no funcionó porque rompió con el negocio, tanto de los narcotraficantes como del gobierno, tanto mexicano, bueno, en este caso norteamericano. Y duró como 4 meses. Incluso hay una película que alude a ello, es una película de los años 40. También espero que no se me olvide eso, porque también en la primera película silente, una de las primeras películas silente, una de las únicas 3 que existen restauradas, es sobre narcotráfico, ¿sabían? Eso no, o sea, es de 1922, me parece, o 21, o 19, por esos años, que se hizo una novela en Orizaba, grabada en Orizaba, y habla sobre el contrabando de goma de opio, o sea, narcotráfico. O sea, es decir, esto, señores, no nació ayer, nació para los críticos literarios ayer. Esto tiene 100 años exactamente igual. Ya pasaba en la tele, o sea, pasaba en la pantalla. Si no quieren ver Netflix ahorita, pues váyanse hace 100 años. El documental está en YouTube. Si solo quieren ver cosas audiovisuales, pues ahí vayan, busquen la película Silente. Lástima que no tiene diálogos, espero no les moleste. Y para contestarte, el punto es que lo ideal sería que ese consumo de drogas estuviera supervisado médicamente, o sea, es decir, y que yo no me gusta hablar de este tema, no me gusta hablar de la gente que consume, porque me parece que no es el ámbito. Pero lo que podría decir es que
quien consume debería asumir su responsabilidad civil en el sentido de declararse adicto a una sustancia de la misma forma que voy y declaro que soy diabético y el Estado me tiene que proporcionar insulina. De la misma forma, eso rompería el círculo de un emporio legal, perdón, ilegal, que es tal vez el segundo o tercero más lucrativo del mundo después del tráfico de armas y el tráfico de personas, ¿sí? O sea, es decir, y esto evitaría entonces que niños o gente de menores de edad tuvieran acceso al producto, porque no lo podrían comprar o sea, no lo podrían comprar aquí en el estacionamiento de aquí donde vivo, ¿no? O sea, necesariamente tendrías que ir a una farmacia con una receta médica, de la misma forma en la que no puedes ir a comprar ciertas medicinas que no hay forma de comprarlas, ni siquiera en el mercado negro, ¿no? Tiene que ser con una receta y es tan simple como decirle a un doctor, pásame una receta y el doctor se haga responsable de si lo hace para bien o para mal de la persona. Pero esto que estamos hablando casi casi parece un relato de Philip K. Dick de ciencia ficción y que llegaremos a ellos como en el, más o menos como en el año 3025 y no en el 2020. O sea, no lo veo cuando me preguntan, bueno, pues qué padre la solución. No es tan simple. O sea, implicaría primero romper con estos discursos que ponen al adicto al frente del problema y no al gobierno y ejércitos militarizados al frente del problema, ¿sí? O sea, se matan gente en, en intercambio de balas de AK-47, eso no lo trae un adicto. O sea, en pocas palabras, muere más gente por la venta ilegal de las drogas que por el consumo de las drogas, ¿sí? Eso evidentemente no quiero banalizar ni, o sea, todas esas historias donde menores de edad han encontrado un camino terrible, etcétera. Pero la cantidad de gente, o sea, tenemos aquí más de 500,000 de muertos por la venta, porque una señora para llevarle a comer a su familia se mete el equivalente a un aguacate de cocaína o de polvo de heroína en la vagina. Eso pues, es mucho dinero, ¿sí? Y arriesga su vida para pasar por un aeropuerto cuando el verdadero cargamento lo pasa el ejército mexicano por otro lado, así decir. O sea, esa es la narrativa que no quieren ver y sí está en la literatura sobre narcotráfico. O sea, esos personajes sí están en la literatura del narcotráfico, pero no están en la serie de Netflix. No salen en la historia de La Reina del Sur. No sale la señora aguacatera que en su casa están dos niños llorando y que se mete, insisto, en la vagina un kilo de cocaína. Eso no sucede, se ve así. Tampoco se ve cómo el ejército pasa repartiendo billetes por todas partes ahí en la aduana, ¿no? No, o sea, es decir, como que la ficción audiovisual ha venido a contarnos un discurso que le conviene al Estado, al gobierno y evidentemente a este negocio. Bien. Pues para ir cerrando sin concluir, sí es otro tema muy importante el de la ficción, ¿no? Porque finalmente, bueno, las series de Netflix o los libros de Sanborns, bueno, que se venden en Sanborns porque pues no es una editorial hasta el momento, pues no tienen la indicación de, digamos, como de documentar o de una tarea que tenga que ver como con plantearnos una relación con los hechos, sino que más bien pues eh, plantean un producto, ¿no? Y su producto que parece hasta el momento que está funcionando bastante bien, Y no quizá todos, tenga que ¿eh? ver con Y no una todos, demanda. porque, y no todos, porque también, por ejemplo, en Netflix hay algunas series muy interesantes, ¿no? Como un poquito más complejas, ¿no? Yo recuerdo que HBO, sí es HBO, bueno, eh, me estoy refiriendo a esta serie de Wire, ¿no? No sé si se acuerdan de esta serie de los años 90 que se llama
The Wire, pero no sé cómo le pusieron en español, algo así como Bajo Escucha, me parece. Es tal vez la mejor serie de narcotráfico que ha existido ever, ¿no? Y eso salió en la televisión comercial, o sea, es decir, salió en una cadena internacional, pero el planteamiento es totalmente distinto. Los mismos, Los Soprano, ¿no? Que es otra de las grandes series de la historia, ¿no? También plantea una relación mucho más compleja de la mafia y el contrabando. Ellos no le quieren entrar a las drogas, por ejemplo, ¿no? En los últimos capítulos ahí ellos dicen, a eso no le entro porque eso provoca tal, 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 tal. Ahí hay un discurso muy interesante, ¿no? Ese mismo planteamiento está en la primera novela sobre narcotráfico en México. El personaje se rehúsa a matar gente. O sea, alguien le dice, bueno, pues ni modo, esto es un negocio y tal, y dice, yo no me metí esto para matar gente. O sea, esto para mí en efecto es un negocio y no tiene nada que ver con matar gente, por lo tanto yo no le entro a eso. Entonces, no es que tenga una ética, sino que no es sinónimo de, eso es lo que nos han hecho creer, que el tema del narcotráfico es sinónimo de matar gente y que pues ya ni modo, pues así es. No, eso es un discurso, eso es una postura gubernamental. Nunca fue así y ahí está en la literatura y en otros productos culturales, ¿sí? Y yo creo que no es que esté en Sanborns o esté en Netflix, más bien es como desmontar, o sea, de entrada leer, ¿no? O sea, ir a comprarla, leerla y tratar de decir, esto es un producto comercial y esto sí me plantea preguntas, ¿no? Igual que una serie que de pronto está banalizada, o sea, ya de pronto si sale, y lo voy a decir así, o sea, cuando salió mi novela Las Mujeres Matan Mejor, me buscó Sony Latinoamérica para llevar a hacer, o sea, efectuar la serie. Y entonces a mí me encantaba la idea, porque yo había visto la serie original que había hecho Sony Colombia, la de Rosario Tijeras, la original, no la que está ahorita, ¿sí? Que bueno, era una telenovela también y así, pero era un poquito más compleja, incluso la, la película original es mucho más oscura, es muy oscura, ¿no? Y no se diga la novela de Jorge Franco, que es mucho más profunda. Pero me la, de pronto cuando me plantearon, oye, pues tú cómo visualizas que hagamos esto, yo le dije, bueno, de entrada no quiero que sea otra serie del narco, que el narco es en el norte y la gente, los narcos salen con sombreros, cinturón piteado y botas vaqueras de piel de cascabel, ¿no? O sea, porque eso no es ni, o sea, existe a lo mejor en una zona, pero no es lo general. Y el hecho de que, o sea, yo quería, como lo viví, llevar el narcotráfico mexicano al trópico, ¿sí? O sea, a, a Quintana Roo, donde hay desde hace muchos años un cártel, ¿no? En tal que primero formó parte de los grandes cárteles y luego ya. Y resulta que después hubo una jefa de un cártel, del cártel de Cancún, que era mujer, ¿no? Pero eso ya luego me enteré como 10 años después de que publicaron la novela. En fin, el caso es que ellos querían darle otro tratamiento. Ellos querían poner a una chica de esas tipo Thalía, de protagonista, o sea, hasta por ahí me dijeron algunos nombres, y yo me negué rotundamente. Y vaya que necesitaba el dinero, o sea, muchos amigos me han dicho, pues qué tonto, o sea, te hubieras metido un billete. Sí, pero es que esa no es la idea, o sea, yo no escribí la novela para eso, ¿no? Y aunque en la portada ahí hay una chica ahí que refería a tal, la novela es muy dura. Entonces, es lo que creo, es el momento de replantearse estas representaciones culturales y rechazar lo banal y profundizar. Eso sí abonaría, querida Tania, eso sí abonaría a descolocar el discurso, ¿no? O sea, llevamos 20 años desde lo de Calderón, llevamos a, ¿cuántos años? 15 años, y se sigue muriendo el número, cantidad de personas. O sea, no sirvió no hablar de ello, tampoco sirvió hablar demasiado de ello, y tampoco sirvió hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el negocio sigue, y porque la economía mexicana depende en gran medida de ese capital, de ese dinero, de ese flujo. Y no hemos sabido sustituirlo con nada, ¿no? Con otro tipo de industria, digamos, turística, qué sé yo, forestal o qué sé.
no tengo idea, ¿no? Pero creo que es el momento que sí podemos hacer nosotros como gente pensante, desmontar esos discursos, ¿no? Que están ahí y pues desgranar, o sea, entonces yo invito a la gente, por, por rara que se vea la novela, léala y ustedes mismos decidan si es una novela que hace apología del delito o es una novela que hace una crítica mordaz a esta violencia. Pues muchas gracias, Omar. Ahora que estabas mencionando a la mujer que hace uso de su cuerpo, estaba pensando en el apando, ¿no? Y en la mamá del carajo, y cómo también, pues, nos vamos resituando ante situaciones muy complejas, ¿no? Y que justo ante eso, pues, el diálogo es una buena manera de entrarle, ¿no? Entonces, pues de mi parte, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Por acá en el chat, Giovanni Martín Molina había escrito preguntando cómo se llama la película. Ian Drest escribe, se llama El Puño de Hierro. Está en YouTube en Puño de varias hierro, restauraciones y hasta musicalizado. Entonces, exactamente. pues bueno, ya después podrás leer en el chat, ¿no? Los demás comentarios, pero por cuestiones de tiempo, pues muchas gracias. Gracias, Omar, por habernos acompañado y pues bueno. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Voy a echarme ahí un ojito al chat para ver si les puedo contestar. Sí, es El Puño de Hierro de 1927, y es muy interesante, ¿no? Es una novela, pero una película de narco, totalmente, ¿no? Bueno, gracias a ustedes. Eh, Creo que es un tema difícil, es un tema que en Colombia tardó muchísimo tiempo en discutirse a nivel académico, a nivel intelectual, porque dolía, ¿no? Porque dolía lo que estaba sucediendo en las calles. Yo creo que ellos tardaron una década, y todavía siguen reconstruyéndose, todavía siguen repensando lo que les sucedió y lo que les sigue sucediendo, y creo que en ese sentido van en un paso más allá que nosotros, es decir, que ellos no niegan, ya pasaron esa parte en la que niegas el fenómeno, ¿no? Ellos ya lo están asumiendo y ellos tienen una idea muy interesante, ¿no? El derecho a la memoria. El derecho a la memoria, y lo quieren consagrar incluso en la Constitución con respecto a lo que le sucedió con el narcotráfico. El derecho que tiene la sociedad y nuestros hijos y nuestros nietos y las próximas generaciones a saber qué pasó exactamente. Y si la literatura y el cine, e incluso estas series, lo plasmaron de una forma u otra, como pudieron, me parece que forma parte del derecho a la memoria, que es lo que no ha sucedido, por ejemplo, con ciertos aspectos culturales de la guerra sucia mexicana, ¿no? Que se quedó en el olvido. O sea, hay poca realmente literatura. Hace muy poco me invitaron a hacer un número con respecto al 50 años de lo de Tlatelolco, y estamos haciendo la cuenta de que realmente para algo tan terrible como eso, hay poca producción literaria, ¿no? O sea, sí la hay, o sea, podemos mencionar a Poniatowska, podemos mencionar a González Dal, o sea, varios, pero no fue esa explosión que debió haber sido. Y tenemos derecho a la memoria. No, tampoco hay las novelas sobre lo que sucedió en Chiapas, también son pocas, ¿no? Hubo como mucho periodismo, pero tampoco aconteció esta reflexión un poco más profunda, sosegada, que sí te permite la literatura, ¿no? Pero por fortuna, creo, para terminar, la literatura sobre narcotráfico si no es demasiada, es suficiente, ¿no? Para entender que esto pasó, sigue pasando y posiblemente pase mucho tiempo. Y siguen sucediendo, siguen saliendo nuevas novelas, ¿no? Yo hablaba de si podíamos hablar de una especie como de subgénero, todavía no me atrevo a decirlo. Yo le llamo en este trabajo registro literario, porque habría que plantear cosas genéricas de otra índole,
pero lo que sí existe es un registro literario. Ahí están las novelas, se pueden leer y se pueden conseguir y se pueden discutir, ¿no? Pues muchas gracias, estimado Omar. Es un tema pues muy rico y seguramente tendremos tiempo y otro espacio, abriremos otro espacio para poder continuar con el diálogo, ¿no? La verdad es de que se quedan varios temas sobre la mesa que se pueden seguir comentando y bueno, ya podrás ver también más adelante en el chat de la transmisión. Muchos saludos, muchas felicitaciones. De mi parte, pues no me queda más que agradecerle a todas las personas que muy amablemente nos han estado viendo, al igual que a nuestro ponente Omar Nieto y a la doctora Tania Costa por haber moderado el evento. Antes de...